una pregunta para ti. ¿Qué tan inteligente crees que eres? Una de dos. Dijiste, soy muy inteligente, ¿no? De hecho, no sé por qué estoy escuchando este episodio. Oh, no, Jera, yo estoy bien. Casi. Te puedo decir que cualquiera de las dos respuestas tiene razón. Y sí o sí eres bien inteligente en algo. Y te lo voy a demostrar en este episodio. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 314, 3.14. Es el episodio Pi. Chiste tonto pero inteligente, porque estamos hablando de inteligencia el día de hoy. De Cállate y Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor aquí en Cállate y Vende. Ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 314, damas y caballeros. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de inteligencia que existen. Así que te voy a demostrar para algunos de ustedes, si tu mamá te dijo, mijito, es que tú estás bien pendejo, a lo mejor tu mamá tenía razón. Estás pendejo para algo, pero para otras cosas eres muy inteligente. Y es algo que vamos a descubrir en este episodio juntos. ¿Por qué estamos hablando de la inteligencia en un episodio de ventas? Digo, en un programa de ventas. Pues porque ya me quedé sin contenido. Hemos hecho 313 episodios antes. De algo más tengo que hablar. Tengo hambre. No, no es cierto. Porque los vendedores necesitamos ser muy inteligentes. ¿Inteligentes en qué o qué? ¿De qué? ¿Cómo? Ya lo iremos platicando más adelante. Como introducción, quiero que hablemos sobre la definición de inteligencia según la RAE. Según el diccionario, la palabra inteligencia se define como la capacidad de comprender o entender. Punto. Esto me hace bien interesante y creo que podríamos analizarlo por sí mismo. Capacidad de entender o comprender. Podemos entender, comprender problemas matemáticos, ecuaciones, balances químicos. Yo no, pero los seres humanos pueden entenderlo, pueden comprenderlo. ¿Sabes qué también podemos entender? A los problemas, a las personas, a los patrones de comportamiento, a los patrones de consumo. Podemos incluso comprender a otras especies. Interesante, y eso es lo que vamos a ir viendo. Y creo que ya me adelanté muchísimo. Creo que incluso hasta arruiné el resto del episodio nada más por ese chistecillo que me acabo de aventar. La inteligencia, dice la RAE, también puede referirse a la habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. Y que creo que esta definición que acabo de leer es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de una persona inteligente. También dice el servicio de inteligencia como el que se encarga del espionaje. Ay, qué pendejo que leí eso. O la comprensión de algo como la inteligencia de un texto. Por ejemplo, en mi caso me ha pasado, y búrlense, por favor. Digo, no es búrlense si quieren, es búrlense, por favor, porque sí está muy chistoso. Según yo, cuando me creía muy filósofo y que me encanta la filosofía, pero no la entiendo del todo y es como raro porque empiezo a leer mucho y me apasiono, pero la verdad es que no entiendo ni madres. Empecé a leer Nietzsche y ya sé lo que varios de ustedes están pensando, sobre todo los que saben de filosofía. No, mames, ¿por qué pensaste Nietzsche, güey? Si tú estás bien tonto, güey. Sí, tienes razón. Pero no lo sé, se me hizo interesante. Además, el libro en Kindle estaba súper barato y empecé y no entendí ni madres, pero así nada. Llevaba fácil unas 10, 15 páginas y no sabía ni qué chingados estaba leyendo. Entonces me puse a leer en voz alta y de repente escucho, porque soy como... Creo que los hombres hacemos mucho eso, ¿no? O sea, como que repetimos las cosas y las decimos en voz alta para ver si esta vez sí nos queda claro como a nosotros mismos. No sé, a lo mejor es algo muy, muy tonto de hacer, pero me sirve, ¿no? Y empecé a hacerlo. Empecé a leer desde el principio a Nietzsche, desde la página 1 y en voz alta. Y de repente se escucha así a lo lejos, en mi casa, un fantasmilla que dice, oh, sí, qué interesante. Oh, claro. Sí. Era Dania.
Mi esposa sí le estaba entendiendo a lo que yo a lo lejos estaba leyendo cuando ya la segunda, tercera pinche vez que leía y no entendía ni madres, de plano dejé leer a Nietzsche. Sí, qué pendejo. Sí, es cierto. Esta es una historia completamente real que no va a saber nada bien. Pero esto te va a explicar que existen diferentes tipos de inteligencia. Dania tiene todas las superiores a mí, pero el punto es que tal vez existe algo en lo que eres verdaderamente inteligente. Algunos definiríamos, en lugar de inteligencia, lo entenderíamos como talento. Y esta es la palabra que más seguido se nos viene a la mente cuando hablamos como de nuestros superpoderes o lo que se nos hace fácil naturalmente. Para los que están nada más escuchando el audio, estoy entrecomillando con mucha pasión. Entra entonces todo lo que preparé para ti el día de hoy. Voy a estar citando fuentes a lo largo que comento, pero quiero citar la fuente de las fuentes, que estoy estudiando un máster en psicología, en coaching deportivo y psicología de alto rendimiento. Se me fue el aire nada más decir eso. Y dentro de todo lo que nos hacen leer en ese máster, porque leo chingo, o sea, no me disgusta leer, pero me duele mucho la cabeza porque leo todo desde el iPad y son hojas blancas. Entonces ya estoy viejito y como que me duele mucho la cabeza ver puras hojas blancas. Prefiero verla en sepia, pero no puedo hacerlo. Entonces, Y está muy interesante lo que estoy leyendo. Esto fue de las primeras clases en uno de los documentos. Entonces, la fuente de fuentes es Unisport, que estoy tomando ese máster en línea. Y para mis hobbies, ya sabes que me gustan los golpes y todo. Tomé un diplomado en psicología deportiva. Bueno, ya. Donde se habla de los diferentes tipos de inteligencia. Incluso se habla de la teoría de las inteligencias múltiples, formulada por Howard Gardner por ahí en 1983 en su libro en inglés Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, que en estricto español sería el marco de la mente, la teoría de las múltiples inteligencias. Pues con esto, el autor desafía la noción del término general o común que entendemos todos que es inteligencia, que es imaginarnos a un vato o una morra con lentecillos resolviendo problemas en un pizarrón clásico de esos verdes con gis. Entonces, o frente a una computadora, ¿no? Sí, o tipo Elon Musk y todos esos techis. ¿Sí? Esa es una parte de inteligencia. Porque me voy a poner a tirarle a Elon Musk, pero pues, no sé, capaz de que se nos va la luz o una pendejada de esas o me da un nuevo virus y no lo voy a hacer. Ok, entonces iba a ser un chiste, no lo voy a hacer. Evidentemente es un cuate muy inteligente en un tipo de inteligencia. Entonces desafía esa noción sobre el arquetipo de lo que una persona inteligente es. Según el creador de esta teoría, la inteligencia puede describirse como un conjunto de habilidades. ¿Te acuerdas lo que te decía hace ratito? Hablamos más de talento que de IQ, ¿no? Ay, ¿cuál es tu índice? No, yo soy 120. Ah, no, pues yo soy 100. A la fecha no sé ni cómo se mide. O sea, el mío debe ser muy bajo. El punto al que quiero llegar es de que desafía esa teoría y apela a la inteligencia haciendo algo, asemejándolo más a lo que conocemos naturalmente como talentos o habilidades, que es lo que te decía hace ratito. Gardner, el autor de esta teoría, define a la inteligencia misma como la capacidad de resolver problemas y o elaborar productos que sean valiosos en una o más situaciones, entornos o cultura. Lo voy a decir porque creo que lo masacré un poquitito en mi lectura chafa. La capacidad de resolver problemas y o elaborar productos que sean valiosos en una o más situaciones, entornos o culturas. Subrayo muy enfáticamente la primera parte de esta definición. La capacidad de resolver problemas. Y no me refiero a los problemas matemáticos exclusivamente. ¿Qué tan inteligente eres? En este episodio quiero que nos adaptemos a qué tan fácil es para ti resolver problemas de todo tipo. Según el tipo de problemas que te sea más fácil resolver, es el tipo de inteligencia que tienes a mayor grado, es el tipo de talento que tienes más desarrollado o por lo menos en un nivel más alto. El autor nuevamente
habla de 9 tipos de inteligencia. Y en esta primera parte del episodio, que no te puedo decir punto número 1, punto número 2, porque pues, o sea, honestamente no es así, quiero platicar contigo sobre este rollo. Divide a la inteligencia, insisto, en 9 conceptos y después te voy a pasar la teoría de otro autor para empatarla con esta. Entonces vámonos con los 9 tipos de inteligencia según el autor Howard Gardner, insisto, en su teoría de las múltiples inteligencias. Vámonos con la número 1, la inteligencia lingüística. Es la que tienen los buenos lectores, es lo que tienen los escritores, los poetas, los redactores, las personas, los bloggers, pero los bloggers escritos, los columnistas. Dania, en el ejemplo que te decía hace ratito, que yo estaba, bueno, tiene muchas otras inteligencias, pero en el ejemplo que te estaba poniendo de Nietzsche, donde yo no estaba comprendiendo absolutamente nada. No estoy exagerando el ejemplo. A ella se le hacía muy fácil comprender. Cuando estamos platicando, Dani y yo, muy seguido saca sus palabras domingueras que me hacen sentir como un pinche chango o como un güey que nació en los 2500 antes de Cristo. Porque me dice, oh, no, pero es que no sé qué tanto. ¿Qué significa eso? Significa, no sé, pensar. Ay, ¿por qué no me dices eso? ¿Por qué me tienes que hacer sentir como un pendejo? No, no es cierto, es broma. Pero si quieren, no. Esa es la inteligencia lingüística. Se habla de que es la que utiliza ambos hemisferios. Particularmente, puedo estar equivocado. Yo considero que esa teoría de los 2 cerebros y que no tiene más desarrollado el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, a mí como que se me hace un poquitito limitada en el sentido, insisto, opinión, y puede estar súper estúpida mi opinión. Te lo prometo que no hay broncas si la juzgas. Pero a mí me incomoda mucho pensar que, o sea, está muy comprobado que el cerebro lo usamos todo para todo, ¿no? O sea, si estás, tu sistema digestivo está operando es porque tu cerebro está operando. Si tu corazón está bombeando es porque tu cerebro está operando, ¿no? Entonces, evidentemente de que tienes, es que eres más lógico o eres más creativo, de todas maneras utilizas los 2 lados del cerebro. O sea, esa es la parte como que me incomoda un poquitito. A lo mejor, insisto, está muy tonto o es porque mi visión es muy limitada, pero insisto, aquí se habla de que se utilizan ambos hemisferios, pues porque estamos hablando de la lectura en general y la comprensión de la misma. Entonces puede haber lectura de todo tipo. Tipo de inteligencia número 2. Este es lo que conocemos o lo que nos imaginamos, el arquetipo, vaya, de una persona inteligente. Howard lo menciona como la inteligencia lógico-matemática. Y pues básicamente es lo que su nombre dice, ¿no? El modo de pensamiento científico, un poco más lineal, que corresponde a la parte lógica, que en la cultura particularmente occidental se considera, insisto, como la única inteligencia. Por eso les hablaba como del arquetipo de una persona inteligente, ¿no? Antes era, insisto, el científico de pizarrón resolviendo problemas y ecuaciones muy complejas, alguien detrás de un laboratorio químico, que sin duda alguna son personas sumamente inteligentes y ahora representadas por el genio tecnológico que siempre utiliza una misma camiseta, ¿no? Que andan en tenis o andan muy desarreglados porque son multimillonarios, pero al mismo tiempo son gente bien sencilla. Insisto, me estoy yendo hacia el arquetipo. De todas maneras, son gente muy inteligente. Podemos ver a un Elon Musk que evidentemente es una persona que tiene una inteligencia lógico-matemática bastante alta, al igual que Mark Zuckerberg, al igual que Bill Gates. Me reservo mis opiniones personales con respecto a ellos. Es evidente que lógico-matemáticamente son personas sumamente inteligentes. Pero insisto, nos vamos como a la definición de inteligencia del arquetipo, vaya. Punto número 3 o inteligencia número 3. La inteligencia espacial, y aquí empiezan las cosas raras, ¿no? Son las personas que se les permite, lo voy a decir en términos muy simples, jugar al Tetris mental. ¿Recuerdas el juego de Tetris? Si no lo recuerdas, no podemos ser amigos. Entonces, el Tetris mental es esa persona que puede imaginarse cómo van espacios, cómo van cosas en un lado, cómo planea antes de ejecutar, pero puede visualizar lo que está haciendo. Imagínate, por ejemplo, desde diseñadores de interiores, arquitectos o decoradores, ingenieros de la construcción, pero también cirujanos, escultores, marinos, pilotos. Todos ellos tienen esta
habilidad, esta inteligencia espacial, ¿no? Imagínate, por ejemplo, el chofer de un camión, que siempre me llama mucho la atención cuando se están estacionando, ¿no? Uno batalla porque trae su carrito de que, ay, ni puedo caber ahí, no manches. Y el camionero se mete donde sea, ¿no? Donde tú tenías miedo, esos cuates se meten porque tienes inteligencia espacial bastante buena. Inteligencia número 4. Inteligencia musical. Y bueno, pues no tengo que explicarte mucho esta, ¿verdad? Pues es ese talento que permite desenvolverse a través de las notas musicales, desde compositores, los propios músicos, cantantes, directores de orquesta, etc. Esa forma de expresión, esa habilidad natural que tienen estas personas. Inteligencia número 5. Este es interesante. La inteligencia corporal kinestésica se refiere a la capacidad de utilizar el cuerpo propio, las manos, para hacer actividades o resolver los problemas que te mencionaba anteriormente, ¿no? Es la inteligencia que utilizan evidentemente los deportistas, artesanos, pintores, bailarines. ¿Qué otro me está faltando? Pues sí, gente que trabaja muchísimo con las manos o con su cuerpo. Y yo recuerdo mucho este punto. Va a parecer chiste, pero no es chiste, y lo digo con pleno respeto. Mi mamá se burla mucho de mí a la fecha y es muy chistoso porque es cierto. Pero él decía, pobrecito mijo, no podía recortar con unas tijeras. No podía dibujar un círculo redondo, dibujar una línea recta. Y era súper cierto. O sea, yo en el kinder, en la primaria, esos güeyes no podía colorear dentro del mismo, no sé, el dibujo de Superman, ¿no? No podía salir, siempre me salía horrible. No podía recortar con las tijeras. O sea, era torpe. Y mi mamá me lo hacía ver. Y por supuesto no la juzgo. Mi mamá es súper, tiene esta inteligencia cañoncísima. Mi mamá es buenísima para dibujar, hizo repujado, que no sé cómo explicar eso, que es como un metal, no sé si es aluminio, y como que dibujan como el relieve dentro del aluminio. Equipo, por favor, pongan una foto de algún repujado, ¿no? Porque se escucha medio alburesco y no es un albur ningún, se los prometo. Entonces, pero ella es muy buena con las manos, es buenísima para tejer. Yo no tengo eso, pero aquí es donde quiero como no salirme del guión que traigo, pero es algo que te quiero platicar. Yo cargué toda mi vida, tengo 38 años, y cargué toda mi vida con la idea de que yo era torpe, de que corporalmente era torpe, que yo no iba a ser bueno para bailar, que no soy bueno para dibujar. A la fecha soy pésimo para dibujar, pero ¿qué tanto tiene que ver con mis manos y la forma en las que están hechas? O sea, es que tengo un dedo más largo que el otro, la uña me sale para un lado. ¿Qué tanto tiene que ver con un factor físico? Entiendo que tiene que ver con algo de que lo traes de nacimiento, esa habilidad, ese talento, lo entiendo, pero ¿qué tanto también es yo reforzando la idea de que soy torpe? Y a medida de toda mi vida, insisto, quiero que te veas en el maldito espejo, ¿no? Toda mi vida fui cargando con esto. Para el único deporte que salí bueno fue para los golpes. Para el único. Amo el básquetbol. Me fascina el básquetbol. Es uno de mis deportes para practicar favorito. Soy malísimo para jugar básquet. Me escogían porque era un cuate que corría relativamente rápido y podía estorbarle al que traía la bola. Lo único que podía hacer. Y como traía buen aire, es decir, buenas condiciones, porque practicaba mucho boxeo, pues no me cansaba. Entonces estaba persiguiendo como tonto y como pulga al botador. Ese era por la única razón que me escogían, porque evidentemente no podía botar el balón sin hacer una viola. Y Dios no quiera encestar, porque era malísimo. Es un deporte que amo tanto. Entonces fui cargando eso. Intenté el fútbol, fui muy malo. Intenté el voleibol, fui muy malo. Para el único deporte que la armé fue para el boxeo. Intenté lucha un par de años, que ahora se le conoce como jiu-jitsu brasileño. En aquel entonces simplemente se llamaba submission fighting, que estaba basado en el jiu-jitsu brasileño. Intenté y era mediocre. Me gustaba, claro, pues entendí lo básico, pero pues era mediocre. Nunca, ni siquiera nunca me animé a llevar esto a nivel competencia, porque yo sabía que no era lo mío. Cuando llegué a boxear y pelear hasta una vez a la semana por meses. Entonces,
Mi punto siendo, y estoy como en la mitad del episodio apenas, pero quiero hacerte esta invitación y si vas a llegar hasta esta parte del episodio porque ya te aburrió, lo entiendo perfectamente, llévate esto. ¿Qué tanto es que no eres o no tienes ese tipo de inteligencia de nacimiento? Pero también qué tanto es que te está reforzando a ti mismo la idea. Si habláramos de ventas, por fin, ¿qué tanto te has estado vendiendo o en el proceso de postventa, ¿no? Respaldando esa idea de que esto no es lo tuyo, de que tú estás tonto para eso. Y les voy a decir algo. Hace unas semanas comencé a hacer algo muy manual. Comencé a aprender carpintería. Mi primer proyecto es una basura. Lo posteé en Instagram para burlar de mí mismo. Era un portamacetas. Pinche portamacetas. Parece que está borracho, cabrón. Está todo triste acá. Horrible. Es horrible. Mi esposa me dejó usarlo. Yo creo que porque le dio lástima, pero parece que es hecho por un niño de kinder. Como esos proyectos que traen con paletitas de madera, con los palitos de madera que usan con las paletas. Haz de cuenta que te traje un proyecto de eso, pero lo dieron un portamacetas y mucho más caro. El punto siendo que comencé a demostrarme conscientemente esto, lo contrario. Si no, ni madres, güey. Tú no eres torpe. No me voy a dedicar a la carpintería. No me interesa hacer eso. Por lo menos no todavía. Pero sí voy a desarrollar algo que no había desarrollado, que hasta la fecha había estado limitado por mis propias creencias de lo mío no es trabajar con las manos. Yo soy torpe. Incluso mi letra es fea. Entonces, va de nuevo. ¿Qué tanto son tus propias ideas? Está bien, de naturaleza ya estás tontito para esto. Pero, ¿qué tanto es que de naturaleza estás tontito y qué tanto es que tú mismo ya te la creíste y ahí murió? Aguas con eso, ¿eh? Punto número 6, inteligencia número 6. La inteligencia, aquí pongan atención. Amiguitos, amiguitas, ahí les van estas porque son completamente las de ventas, las 6 y las 7, trucha, ¿eh? Inteligencia intrapersonal, intra, hacia adentro. La inteligencia intrapersonal es la que le permite al ser humano a entenderse y conocerse a sí misma, a detectar sus propias emociones, a gestionar sus emociones. Esto es súper importante. Suele encontrarse, pues te lo imaginarás, ¿no? En los políticos, y luego entre comillas, tal vez en instructores, capacitadores, coaches, algunos terapeutas, ventas. Tal vez también es muy importante conocerse a sí mismo para conocer a los demás. Lidiamos constantemente con la frustración del no gracias, ahorita no, ya tengo proveedor. ¿Cómo gestionamos esa parte? ¿Te está gustando el episodio hasta ahora? Pues esto te va a encantar. Si eres de las personas que le ha sacado provecho a este podcast y has puesto en práctica los consejos que comparto episodio tras episodio, pues ¿qué crees? El Club Cállate y Vende es una extensión del podcast. Activa tu prueba de 7 días completamente gratis y checa todo lo que tengo para ti. Lecciones de ventas exclusivas, resúmenes con lo más importante de cada episodio, un reto de ventas diseñado para que la rompas en tus ventas y mucho más material exclusivo. Hagamos de este año tu mejor año de ventas. Activa tus 7 días de prueba ahora. Inteligencia número 7, esto es bien importante, intrapersonal. ¿Cuál sigue? Dilo conmigo. Interpersonal. Ya fuimos hacia adentro, ahora vamos hacia afuera. Entonces la capacidad de hacer lo mismo, pero hacia los demás. Es decir, entender, comprender, realmente ser empático a las otras personas, descubrir, sentir sus emociones y trabajar con ellas. Súper importante para nosotros los vendedores, para los líderes, profesores, nuevamente políticos, piensa en psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coaches, capacitadores, me viene mucho a la mente ese tipo, o sea, todos los que tienen que trabajar directamente con gente, particularmente con grupos, ¿no? De comunicar ideas. Tienen las 6 o deberían de desarrollar las 6 y las 7. Y nuevamente, ay, Jera, es que yo no me conozco a mí mismo o me es difícil trabajar con las demás personas. Hasta hoy, güey.
No seas el Gerardo que toda su pinche vida, 38 años. Yo pude haber seguido a los 45, carnal. Digo, no es como que tengo necesidad de agarrar una hojita y cortarle redondito. Bueno, a lo mejor sí, ayudando las tareas a Dalia, ¿verdad? Hijo, ya me caí el hocico. O mejor no, sí, o como sea. Pero no seas este güey que va a cargar el resto de su vida diciendo yo soy un pendejo en esto. Porque sí o sí vas a tener razón. Ay, Gerard, es que yo estoy bien pendejo en redes sociales. Felicidades, tienes la razón. ¿De qué te va a servir tener la razón a la hora de buscar más clientes? Gerardo, es que yo estoy bien pendejo para hacer llamadas, pero ponme al cliente enfrente y lo voy a cerrar. Pues necesitas tener clientes enfrente para cerrar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues tienes que hacer llamadas, pero estás bien pendejo para hacerlo. ¿Cómo las vas a hacer? Si te obligo, las vas a hacer mal. Y nuevamente vas a decir, oye, Gera, te dije que yo estaba bien pendejo, que eso no es lo mío. Felicidades, tienes la razón. Trata de depositar esa madre en el banco. Insisto, no estoy negando que de facto traemos algunas habilidades y otras pues, más no las traemos. Las traemos en menos, en números rojos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar así como, es que esto no es lo mío, entonces no lo puedo hacer, entonces toda mi pinche vida va a estar limitado. Híjole, carnal, no sé. Y esta pinche lección la vine a aprender 38 años después de llegar a este planeta. Evidentemente vamos a hablar mucho más de las 6 y las 7 en el concepto de Daniel Goleman de inteligencia, dilo conmigo, emocional. Entonces, desde mi teoría, insisto, es opinión. Este es un programa que, pues, digo, me preparo un chingo, pero al final de cuentas, creo que lo bonito es de que pues no vengo aquí, es el dueño de la razón. Voy a sumar esa inteligencia intrapersonal más la interpersonal y nos va a dar como resultado la inteligencia emocional, ¿okay? Que es la que necesitamos sí o sí, vendedores y líderes. Vamos con para terminar con el trabajo de Howard, vamos con la 8, que es la inteligencia naturalista, que es, no sé, imagínate al Dr. Dolittle de las personas, ¿no? Imagínate a la Poison Ivy de las personas, que es esta gente que tiene... observa, estudia la naturaleza, sabe organizar, clasificar, todo lo que tiene que ver con la naturaleza propia. Está súper pobre mi definición, pero estoy seguro que lo estás entendiendo, ¿no? Piensa en los biólogos, biólogo marino, piensa en veterinarios, herbolarios, esas personas que tienen esa facilidad. Por ejemplo, esto te puedo decir que es otra que no tengo nada. Soy de los típicos sonsos que tiene que preguntarle a la señora cuando me manda Dania al súper y me dice, trae cilantro. Le tengo que preguntar a la señora que está a un lado, disculpe señora, ¿esto es cilantro o es perejil? Y ya sé que hay una frase que siempre se me olvida, que perejil es el que tiene, creo que es el que es un puntiagudo y el cilantro es el redondito. ¿Sí? ¿Le atiné? ¡A huevo! Bueno, pero de todas maneras tengo que preguntar. Porque no hay nada más humillante en la vida, damas y caballeros, que llegar con la señora de uno y decir, me trajiste perejil, pendejo. Y yo te pedí cilantro. No cilantro, cilantro. Entonces, sí, esta es una que tampoco tengo. Pero ¿sabes qué? Hoy me he motivado a mí mismo. Y a partir del día de hoy, siendo octubre de 2024, no vuelvo a confundir perejil con cilantro. Eso te lo garantizo. Vámonos con el 9. La inteligencia existencial. Y esto es lo orientado a lo supranatural, a lo metafísico. Creyente o no, o sea, estamos hablando del trabajo de este señor. Y pues son las personas que tienen esas facilidades para ver lo que está más allá. Y se me ocurre desde un sacerdote hasta de la religión que sea, hasta un chamán. O por qué no ¿cómo le llaman? ¿Medium o medio? ¿Medium? Ajá, medium. O estas personas que tienen como visiones y se me olvidó esos que pueden ver como el futuro, que tiene habilidades de eso. O sea, que puede ver el futuro. No es adivino. Pues eso, me olvidó la palabra, disculpen ustedes. Entonces, que tienen esa sensibilidad, que tienen ese talento. No estoy hablando de la charlatanería, estoy hablando de las personas que genuinamente tienen ese talento. Hay gente que tiene estas habilidades. Insisto, puedes verlos del punto religioso si quieres o no, pero esto existe según, insisto, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Y ahí lo tienen. Esos fueron los 9 tipos de inteligencia. Ahora vámonos con otro autor, uno más
pues sí, contemporáneo, pero al mismo tiempo creo que con mayor trascendencia, sobre todo mayor popularidad. Mucho se habla de inteligencia emocional y aunque, según yo, él no fue el autor de, como tal, el término inteligencia emocional, pues no podemos hablar de inteligencia emocional sin hablar de Daniel Goleman o Goleman. Y él define a la inteligencia emocional como la aptitud para captar, entender y aplicar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones en tanto que fuente de energía humana, información, relaciones e influencia. Es decir, la comprensión y la aplicación de las emociones para hacer algo, ya sea relaciones o influir en los demás. Según el autor, estas inteligencias personales abarcan esto. Es decir, vamos a hablar de la inteligencia emocional, pero ¿qué elementos la abarcan? Elemento número 1, el conocimiento de las propias emociones. Es decir, esta consiste en la capacidad de reconocer en uno mismo el sentimiento que está viviendo en el momento que aparece. Las personas que tienen mayor certeza de sus emociones suelen dirigir mejor sus vidas. Es bien interesante porque, vuelvo a poner el ejemplo de mi esposa y mío, que cuando nos estamos sintiendo no tan bien, o sea, un poquitín mal, y no logramos identificar qué es, ¿no? Cuando tenemos este tipo de conversación, solemos decirnos cosas como que, híjole, como que no me siento muy bien, no sé bien qué es, no sé qué traigo. Tal vez te ha pasado esto, no sé qué traigo, pero no me ando sintiendo tan bien. Entonces comenzamos a platicar, la contraparte le empieza a preguntar, oye, pero ¿en qué estás pensando cuando sientes eso? O cuéntame un poquitito más, en qué parte del cuerpo se siente la emoción, en el estómago, en el pecho, en la garganta, en las manos. Tip de no terapeuta. Identifiquen dónde está la emoción y eso es una muy buena forma para comprenderla o un buen camino para comprenderla. Por ejemplo, la ansiedad suele estar mucho en las manos, en los brazos, se siente como tener que hacer algo, ¿no? La aflicción, la tristeza puede estar un poco más en el pecho, o sea, porque hasta se siente más pesado y con eso uno se empieza a encorvar, a sentirse como con sueño. La ira puede estar un poco más en el área del estómago, de las tripas. Digo, eso es algo que seguramente ya sabías acá arriba, me refiero a la cabezota, pero insisto, el darle como ubicar la emoción físicamente, como en dónde se siente y en qué tipo de sensación es un muy buen camino para comprenderla, ¿no? Entonces nos hacemos este acompañamiento. ¿Cómo se siente? ¿En dónde la sientes? ¿Qué estás pensando? Porque la idea es conocer la propia emoción para poderla sentir. La emoción existe para eso, para ser sentida. Entonces, si tú no la sientes, pues nunca se va a ir. Parece que estoy haciendo como una película acá, la de Intensamente 3, ¿no? O no sé, les juro que no he visto ninguna de las dos. Ya sé, pero no las he visto. Pero según yo, Daniel me la platicó y que está muy chingona y creo que ese era como el mensaje de la película. Anyways, vámonos con la 2. Una vez que las conocemos, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poderla gestionar, entre comillas, controlar mejor. Ahí viene el segundo punto, que es la capacidad de poder gestionar o controlar esas emociones. Y como su nombre lo dice, pues nos ayuda a utilizar esas emociones a nuestro favor en el momento que necesitamos. Te voy a poner un ejemplo deportivo. Mike Tyson. Mike Tyson se hacía un coco wash muy loco, muy, muy loco. Su entrenador por años le decía: tú vas a ser un gran campeón y tú peleas, vas a ser más grande que Alexander the Great, Alejandro Magno, que tú vas a trascender tu carrera y tu vida y así, que todo el mundo depende de... Entonces lo hacía como ver y por años, y ese mensaje se lo daba frente al espejo, lo repetía por horas. Se sabe que Mike Tyson era un animal en el ring. Evidentemente apelaba a una emoción que sentía desde muy temprana edad. Era un cuate que se hizo en la calle, que se metió en problemas.
que su mamá, y esto lo dice en su propio libro, o sea, tiene unos problemotas de todo tipo, incluso de sus parejas. Se hablaba de cómo se peleaba con las parejas de su madre, siendo apenas un adolescente o menos. Todo esto está en su libro, insisto, su autobiografía, incluso narrada por sí mismo. El punto al que quiero llegar es que no es difícil que nosotros imaginemos a un Mike Tyson gestionando la emoción primaria que tenía el cuate, que era la ira, y por eso nos daba los knockouts que nos daba. Y él decía, y su entrenador se lo decía, me estás peleando por algo más grande. Familias dependen de ti. O sea, nuevamente ese coco wash para dirigir toda la furia hacia una sola quijada. Y evidentemente que nos daba unos tremendos shows. No estoy hablando necesariamente de que Mike Tyson sea una persona con una inteligencia emocional muy alta. No lo sé. El Mike Tyson viejo es bastante sabio según mi punto de vista, pero no me quiero meter en esa conversación. Lo que podemos ver en este ejemplo no es si Mike era emocionalmente inteligente o no, es cómo gestionaba y dirigía, utilizaba esa emoción para generar un resultado. Yo mismo me pongo en este ejemplo porque tuve un jefe bastante tóxico que me dijo esto una vez. Él solía hacerme enojar, como tocaba mis botones, como que buscaba humillarme, era muy regañón. Y me acuerdo que la verdad es que era un pésimo jefe, honestamente era un pésimo jefe, pero aprendí muchísimo de él. Y yo enojado trabajaba más duro. Yo recuerdo que mis mejores meses era cuando, pues esto es puro ego. Claro que lo sé, ahora. Es puro ego. Le voy a demostrar a este estúpido quién sabe más, ¿no? Y él todavía con una risa burlona me decía esto: es que tú trabajas mejor enojado. Entonces es mi trabajo mantenerte enojado. Yo, wow, qué relación tan tóxica esta, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Él tenía razón. Y evidentemente sí trabajaba mejor enojado. ¿Pero a qué costo? A los meses me fui al hospital con una emergencia porque ya estaba al borde de la peritonitis. Esa historia te la platico después, ¿no? Porque hasta vi un poquito la luz y la chingada, pero esa es otra. Ya con unas cervezas nos la tomamos y te platico esa historia. Pero por lo pronto te puedo decir eso. Yo era una persona que tengo esa capacidad de canalizar esa energía. El problema es que pasamos energía tan fuerte, tan dura. Es pienso como una Coca-Cola, ¿no? Yo no tomo Coca-Cola, no tomen Coca-Cola, y estoy volteando a ver gente de mi equipo, no tomen Coca-Cola. Pero, por ejemplo, necesitas una coquita para hacer un trabajo. No estás cansado, son las pinches 3, está haciendo mucho calor. Puta, qué hueva, ya es viernes. Entonces me tomo una coquita para sacar el jale. Claro que te va a dar mucha energía, pues pinche botezote de azúcar que te acabas de chutar. Pero, ¿qué pasa cuando esa energía se va? Regresa al triple. Y el daño que le hiciste a tu cuerpo por ese shotcito de energía que ocupabas. Eso puede ser para los que utilizamos la ira para trabajar más. ¿Te das cuenta? Entonces, nuevamente, inteligencia emocional llevamos 2 elementos: el conocimiento de las propias emociones y la capacidad para controlar, para gestionar. Vámonos con el elemento número 3 de estos 4 que quiero platicar contigo y cerramos, ¿vale? Número 3, la capacidad de motivarse. Mucho se habla sobre la motivación y creo que esto lo he dicho en este programa, tal vez hace muchos años. He contado esta historia, seguramente. Tomé un diplomado en recursos humanos y alta dirección, recién salido de la universidad. De hecho, en mi acto académico recuerdo que era la segunda semana. O sea, no fui al acto académico porque era un mamón, esa es la verdad. Pero también porque estaba más interesado en el diplomado que en el propio acto. Y recuerdo que había una instructora, no recuerdo su nombre, pero que hablaba de la motivación y que era muy importante buscar empleados automotivados. Yo recuerdo haber tenido una larga discusión en un Carl Jr. con ella sobre que me molestaba que existiera la necesidad de automotivación. De hecho, se me hacía como una especie de pleonasmo o por lo menos una palabra inútil. Una persona, para mí, Gerardo, o está motivada o no está motivada, pero no es automotivada.
Una persona está motivada porque quiere hacer las cosas y por supuesto que puede recibir ímpetu, puede recibir un poco de inspiración, puede recibir un poco de energía, de un aplauso, de una palmadita en la espalda, de un vamos, de una porra, que es una sensación, un sentimiento y un resultado efímero. Se va a esfumar con el tiempo. Entonces a lo mejor te sirve por, órale, saca este sprint, o sea, saca esta carrerita de 100 metros y ya, ¿no? Entonces sí necesitas ese shotcillo. Lo entiendo. Pero o lo haces o no. No puedes ser una persona que todo el tiempo está dependiendo de los demás porque simplemente serías una persona desmotivada. Por eso digo que se me hace tonta la necesidad de la palabra automotivación. Entonces, esta capacidad de motivarse a sí mismo, que tiene mucho que ver con conocer tu propio potencial, con saber qué traes tú, cuáles son tus herramientas, cuáles son tus talentos, cuáles son los resultados que estás queriendo tener. Sobre todo, tengo los medios a mi disponibilidad para lograr lo que quiero lograr. Cuando te voy a hacer una confesión, a lo mejor esto no me va a meter un poquito de problemas con algunos clientes, pero cuando me piden muy seguido conferencias motivacionales, yo siempre respondo de la misma manera. Yo no soy un conferencista motivacional, pero mi conferencia va a motivar a las personas. No por esa sensación efímera de vamos, tú puedes, vamos a brincar como changos, vamos a rugir como leones todos, párate mi león de las ventas y esas madres. A mí no me gustan. Lo que creo que es motivador de mi conferencia es este punto al que acabo de aludir. El participante se da cuenta de que ya cuenta con las herramientas necesarias para lograr lo que quiere lograr. Y creo que esa emoción es altamente motivante. Pararse en su trabajo y decir, tengo todo lo que necesito para lograr lo que quiero lograr. Descubrir, subrayo esta palabra, descubrir eso es altamente motivador. No tiene que ver con que sea automotivación o motivación. Me salí del tema, disculpe usted. Elemento número 4 de Daniel Goleman. El reconocimiento ahora de las emociones ajenas. Es decir, vamos a ser sensibles y empáticos a los demás. Saber ponerse en el lugar de los demás. Empatía de verdad, que la empatía tiene mucho que ver con el conocimiento del contexto de la otra persona. Por ejemplo, ¿cómo podemos ser empáticos los vendedores cuando hacemos una llamada de prospección? ¿Cómo podemos ser empáticos los vendedores cuando mandamos un correo de prospección a un comprador? ¿Sabes cuántos correos electrónicos de prospección solamente recibe un comprador? Aquí lo dijo Ricardo Talavera hace como 100 episodios. Más de 100 correos diarios solamente de prospección. Ricardo es un crack de compras en la industria. Él tenía a su cargo en aquel entonces, le perdí el rastro a Ricardo. Tenía 4 operaciones. Él compraba para 4 plantas. Recibo 100 correos electrónicos de prospección solamente. ¿Qué tan empático será? Muy buenos días, señor. Me encantaría. Soy Gerardo Rodríguez de Cállate y Vende. En Cállate y Vende nos dedicamos a hacer las mejores capacitaciones en ventas del mundo mundial. Me encantaría poder tener una cita con usted. Le anexo un PDF con el catálogo. Por Dios, eso no es nada empático. No te estás poniendo los zapatos a los demás. Tal vez no conoces el contexto. Ahora que te estoy diciendo, un comprador promedio recibe por lo menos 100 correos electrónicos de prospección al día. ¿Quieres mandar otro correo? ¿Cómo lo has mandado hasta ahora? No sería muy empático de tu parte, ¿verdad? No sería muy inteligente de tu parte. Entonces, en ese sentido, es la capacidad que tenemos de poder comprender cómo es que se siente un prospecto. Y esto en manejo de objeciones lo comento todo el tiempo en mis capacitaciones. Les digo, no se trata de corregir al cliente. El ser humano no busca ser corregido, busca ser comprendido. Si tú quieres que una persona cambie de opinión, no busques hacerlo cambiar de opinión. Ese es el mejor camino, el más efectivo para que la persona se encapsule en su forma de pensar. No busques hacerlo cambiar de opinión. Ayúdale a que cuestione su status quo. Me volví a salir del tema. Entonces vamos cerrando con este episodio que ya se me hizo un poco más largo. El quinto elemento, no me acuerdo si había dicho 4, pero son 5. Ahora sí, con todo esto que acabo de decir, el control de las relaciones. Es decir, el estar en contacto con los demás y cómo vas gestionando las relaciones de forma adecuada, respetuosa, adaptándote a las emociones sentidas por tu contraparte. Entonces, si tenemos todo esto,
podríamos hablar de las inteligencias emocionales según Daniel, que es el autoconocimiento. ¿Qué tanto te conoces a ti mismo del 1 al 10? ¿Qué tanto conoces tus habilidades? ¿Qué tanto conoces tus inteligencias? Vámonos ahora a las de Howard Gardner, las 9, ¿no? ¿Cuáles son tus talentos naturales? ¿Cuáles no son? ¿Y qué chingados te has estado diciendo todo este tiempo? Es que yo estoy bien pendejo en eso y por eso te has limitado a crecer en algo. ¿Como yo? Bueno, hasta este momento te lo dije. Estamos creciendo juntos. Aquí no hay ningún gurú. Somos hermanitos en el camino, carnal. Y vamos creciendo juntos. Segundo, control emocional. El famoso autocontrol, gestión de las emociones, administrar. Pero para poderlas gestionar necesitamos ¿qué? Verlas, identificarlas primero. El tercero es la automotivación, que insisto, me caga ese término y se me hace innecesario, pero pues Gerardo Rodríguez, Daniel Goleman, ¿no? O sea, no mamar tampoco, Gerardo. Que es el mantenerse enfocado hacia el logro, el descubrir que estás con los medios necesarios para lograr lo que quieres lograr. La empatía, el conocimiento del contexto de la otra persona. Identificar cómo se está sintiendo, qué emoción está sintiendo la otra persona y actuar conforme a ello. Y por último, pues todo esto se va a resumir ¿en qué? Pues en las habilidades sociales como liderazgo, el trabajo en equipo, la influencia que puedes tener, la comunicación, la resolución de conflictos o en palabras de los cabrones de las ventas, el cierre. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la inteligencia en la que te identificaste más? ¿En qué te consideraste muy inteligente de todas las que platicamos? ¿Y en cuáles no? ¿Cuál pudieras desarrollar a partir del día de hoy? ¿Cuáles te habías limitado a desarrollar? Quiero ofrecerte una conclusión muy simple y muy personal. Existe un término que se llama neoplasticidad, que es como darle al cerebro esa oportunidad de que al aprender cosas nuevas, como que al cerebro lo rejuvenecemos. A lo mejor está mal mi definición, pero te puedo prometer que por ahí va el asunto. ¿De qué forma podemos aprender algo nuevo? ¿Qué podríamos aprender algo nuevo? Algo que no tiene nada que ver con lo que haces. Carpintería, florería, jardinería, pintura, poesía, teatro. No necesariamente tienes un arte, ¿no? Otro idioma. Aprender un nuevo idioma es una enorme manera, una súper eficiente manera de generar neuroplasticidad, de rejuvenecer a tu cuerpo, ¿no? Es como desarrollar ese músculo. Voy a hacer pesas con el cerebro, por así decirlo. Quiero que identifiques esas oportunidades y me las pongas en los comentarios. Y también te voy a retar algo. Esta lección te va a ayudar muchísimo a poder cumplir el reto en Club Cállate y Vende. Si no sabes de qué demonios hablo y te gusta este programa y llegaste hasta aquí, entra ahorita a detonadoresdevalor.com/Club CYV y observa el reto que tengo para octubre que tiene que ver con ventas relacionales. Vas a ocupar muchísima inteligencia emocional para poder cumplir este reto. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast y en Spotify. Por último, te invito a que me sigas en todas las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como @cabrondelasventas. Por favor, suscríbete. Estoy harto de estar aquí. Grabar así frente a la... Era tan feliz cuando podía grabar en pijamas. Solo audio. Pero por ganarle al cochino YouTube. Entonces suscríbete, por favor, para poder comerte en guape. Dale click a la campanita. Esa puede ser la propina. Y nos vemos en el siguiente video. Me despido, como cada semana, agradeciendo el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romperla, carajo.